Soy Marta García Ayer y esto es La España del Futuro, una iniciativa del Foro de Marcas Renombradas Españolas y Crédito y Caución. Y vamos a conversar con líderes de las empresas españolas para analizar con ellos los retos a los que se enfrentan y a los que nos enfrentamos como país. Hablaremos de pasado, presente y futuro. Pues estamos con Juan Suárez, que es consejero delegado de Suárez y Aristocracy. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí para hablar de los desafíos de la economía española y también de cómo gestionar en estos momentos de incertidumbre mirando al futuro. En una empresa familiar como Suárez, entiendo que los tiempos convulsos de fuera se viven a lo mejor de otra manera por estar arropado por una trayectoria familiar. Bueno, sobre todo ahora se viven de una manera diferente porque aunque tenemos incertidumbres económicas y geopolíticas, por resumirlo muy rápido, yo creo que estamos en otra etapa dentro de lo que es el grupo, ¿no? Y yo creo que la economía goza también de muchos valores y de muchas herramientas para, digamos, traccionar estas crisis de manera distinta. Hace apenas 6 meses que fuiste nombrado consejero delegado de la empresa, pero llevas muchos años en ella. Cuéntanos cómo ha sido esa trayectoria, porque entiendo que ahora hablamos de momentos convulsos, pero que fácil nunca es. No, yo creo que, fíjate, que la compañía, los dos grandes tirones que ha tenido en los últimos 15 años han sido uno a raíz de la gran crisis económica de 2008, 2009, 2010, que es cuando se crea Aristocracy, cuando yo entro en el grupo, y la otra ha sido a raíz del COVID. O sea que realmente en nuestro caso y anteriormente mi padre y mi tío sí que cuentan que todas esas crisis, pues la estabilización de la peseta y otras muchas, la crisis del petróleo, han servido para que el grupo crezca y, digamos, de alguna manera vaya haciéndose importante dentro del sector en este país, ¿no? Claro, bueno, Suárez es una joyería, es una marca con muchísimo peso, pero empezó siendo un pequeñísimo negocio familiar en Bilbao. Imagino que ha habido muchos hitos de los que hablabas a lo largo de este. Y esto nos lo recuerdan constantemente los dos, ¿no? Tanto mi tío como mi padre te dicen, oye, mira, nosotros con tu edad solo soñábamos con ser un joyero de cierta relevancia en España porque estábamos en una muy pequeña tienda en un barrio relativamente pequeño de Bilbao, ni siquiera de Madrid. O sea, que recuerdas de niño cómo fue creciendo la empresa. Antes de estar trabajando en ella, ya la viste crecer. Sí, yo soy el único nacido en Madrid. Sí es cierto que ya cuando yo tengo uso de razón existe la joyería en Madrid, pero es verdad que yo me acuerdo que mi padre y mi tío decían, yo voy a la tienda, no voy a la oficina, ¿no? Voy a la tienda. Entonces, bueno, yo cuando entro en el grupo, muchos años después, somos unos 70-75 empleados y a día de hoy, como antes te decía, estamos en el entorno de los 800. Bueno, ¿y cuáles han sido los momentos claves en tu formación? Más allá de los vínculos familiares, también hay mucho trabajo previo. ¿Cuáles son? ¿Qué estudia alguien para gestionar su área? Bueno, yo creo que es una mezcla de cosas, ¿no? Por un lado, obviamente, pues, estudios académicos que yo creo que estamos en la etapa del reskilling, ¿no? que muchos académicos dicen. Al final el estudiar grandes carreras está muy bien para un primer paso, pero a día de hoy los ejecutivos tenemos que estar constantemente buscando nuevos skills y volviendo a retomar maneras académicas de ponernos al día. Luego también la formación que los ejecutivos que hemos puesto en la compañía son capaces de darte, ¿no? en todos los niveles, no solo a nivel de direcciones generales, sino incluso de middle management, ¿no? Yo creo que se aprende mucho de gente que viene de otras compañías y que te enseña cosas de cero que realmente nosotros en general en el grupo desconocíamos. Y yo creo que la tercera pata es la familia, ¿no? Nosotros hemos aprendido no un negocio, hemos aprendido una profesión y la hemos aprendido desde pequeños. ¿Ya de niño soñabas con estudiar gemología? Siempre me han gustado las piedras, es la realidad. O sea, mi padre siempre lo dice, que era el que más apuntaba maneras, porque sí que me llamaba mucho la atención. Es verdad que el despacho de mi padre era un despacho muy rara avis, ¿no? Un despacho donde encima de su mesa pues, había hojas con diseños, había materia prima, había piedras, había joyas, había monturas, había metales. Entonces todo esto pues, de niño te llama la atención, ¿no? No es una oficina al uso, desde luego. Y hemos
hablado de cómo ha crecido la empresa, pero ¿cómo ha cambiado en estas últimas 2 décadas, en lo que va del siglo XXI? Es también es cuando más ha crecido, pero se ha transformado mucho. Mucho, mucho. Yo creo que sobre todo se ha profesionalizado, ¿no? A nivel de cultura, a nivel de procesos, seguimos dando pasos hacia esa profesionalización porque creemos que es la única manera, digamos, de sobrevivir a un sector que se está complejizando mucho. Claro, porque al surgir una nueva marca como Aristocracy, que conoces muy bien desde el comienzo, Suárez se transforma en 2 marcas, en realidad muy diferentes entre sí. ¿Cómo conviven ambas culturas? Aristocracy es un modelo que en la parte del management roza el fast fashion y en cambio en la parte del producto roza, o sea, está en la joyería, o sea, porque los procesos digamos, de producción son exactamente los mismos. Entonces hemos tenido que reprender sobre todo la parte del retail, con profesionales y con formación. Ha cambiado mucho Suárez, pero también han cambiado los clientes, hemos cambiado los clientes. ¿En qué se nota? ¿En qué somos diferentes el que compraba joyas hace 20 años de quien las compra ahora? Bueno, yo creo que el cliente en general, en el retail en general o en el consumo en general, cambia hacia un modelo de menos fidelidad. O sea, yo creo que el cliente es más infiel que hace 15 años y que también que hace 30, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha más oferta, hay mucha más información y hay muchos valores que se empiezan a confundir dentro del mercado. Y nuestra labor es darle al cliente motivos para que nos elija a nosotros frente a otros productos del mercado, no solo otras joyas, sino productos joya, ¿no? A día de hoy, pues cualquier teléfono cuesta por encima de los 1.000 euros. Para mí eso ya es lujo. Entonces, al final, existe una carrera por la diferenciación, ¿no? Entonces, yo creo que en eso muchas veces surge el debate de ¿tiene que ser tendencia o tiene que ser personalidad, ¿no? Entonces, hay algo que las marcas, en mi opinión, tienen que tener, que es personalidad. Si tú vas dando bandazos, es muy difícil que el cliente te siga eligiendo. Entonces, yo creo que hay que estar contemporáneo, pero hay que tener personalidad de marca. ¿Y cómo lo ves a futuro? Porque las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, ya llevamos mucho tiempo conviviendo con la digitalización y ahora la inteligencia artificial, está transformando absolutamente todos los sectores. Podría parecer que a la joyería tradicional le pilla de lejos, pero seguro que no es así. También en vuestra empresa lo estáis notando. Sí, completamente. Nosotros internamente siempre decimos, ¿no?, que el que no apuesta por el digital no es que no siga avanzando, sino que va a retroceder. Y de hecho las webs van a cambiar completamente. Lo que conocemos hoy como una web con una pasarela de pagos, eso dentro de 4 o 5 años va a dejar de existir. O sea, y es así de claro. O sea, y si no lo tienes así de claro, prepárate para que tu web en cuestión de un año se quede obsoleta. Entonces, en la década del 2000 hacías una web y te duraba 6-7 años. A día de hoy nosotros hacemos una web que según lanzamos estamos ya preparando la siguiente. Y cada 2 años cambiamos. Y esto, cuando lo hablas con tu padre, entiendo, en esa mentalidad de los años, de imaginarse aquella tienda de los años 70, que poco tiene que ver con este mundo en el que ya estamos hablando de inteligencia artificial. Ellos realmente, al final ellos lo que quieren es palparlo, es ver cómo es el end-to-end del proceso del cliente. Y eso, por muy digital que sea, sigue siendo, o sea, el cliente tiene que recibir un paquete en casa, tiene que poder comprar una joya. Ellos son conscientes, en cierta manera, que el modelo es invertir en eso. Lo discutible es cuánto inviertes y cuánto dejas de invertir, ¿no? Y es verdad que en digital es muy difícil acertar en todo lo que se pone en marcha. O sea, que a la hora de imaginarnos la joyería del metaverso, de la realidad virtual y del futuro, en realidad está muy entroncada con el negocio de toda la vida. Ahí es donde una empresa familiar con pasado y con futuro da valor al tener raíces en las que mirarse. Completamente. Si te fijas, el lujo está volviendo a eso. El lujo está volviendo a sus raíces. Hay un proceso de concentración bestial en las marcas de lujo y además de la concentración se están volviendo a geolocalizar en sus orígenes. De hecho, el grupo LVMH, que es, pues, digamos, el grupo más grande de lujo del mundo, está intentando volver a París y llevar al cliente todo lo que puede a París para que la experiencia sea la de antaño, ¿no? ¿Y cuáles son los principales retos en este momento? Hablábamos al principio de la incertidumbre para el sector del lujo. ¿Dónde se tiene que reinventar? ¿Dónde tiene que mirarse al espejo y mirarse? O sea, yo creo que te voy a dar dos opiniones. La primera es para un grupo tipo el nuestro. Nuestro gran reto es seguir el ritmo de los grandes grupos.
En cuanto al lujo, yo creo que el gran reto que tienen las marcas de lujo en general está más en mantener las marcas vivas, en que no empiecen a quedarse detrás de otras. Y realmente tienes que predecir mucho al consumidor que viene, con qué valores viene y qué va a hacer tu marca para estar posicionada en su top of mind. ¿Y es la sostenibilidad una preocupación para el sector del lujo? Yo creo que uno de los grandes paradigmas de cualquier empresa en este momento, el lujo, por supuesto. Es cierto que la joyería lo tiene relativamente fácil. No hay producto más sostenible que una joya. No genera residuos, es para toda la vida, se puede reciclar en el sentido de que el metal se puede volver a fundir y se puede volver a rehacer otra joya con esa misma materia prima. Es cierto que hay debate en cuanto a la neutralidad del CO2 con todo el tema de la minería, pero es un tema que también se está abordando y que el sector de la joyería es un tema que tiene muy presente. ¿Hacen falta nuevas marcas para contar con los jóvenes o seguir transformando las ya existentes? Yo creo que hay que estar muy atentos al mercado con lo que ocurre, con qué valores tiene esa nueva generación que aterriza y ver si eres capaz de llegar a ella con tus marcas, ¿no? Pero yo creo que al final hay muchos valores que acaban siendo compartidos. Y hablando de marca, ¿qué mejoras necesitaría como marca la economía española? Bueno, yo creo que gozamos de una gran salud en la economía española. Es cierto que hay palancas accionables, ¿no? Nosotros desde las empresas lo que más echamos de menos es la capacidad de atracción de buen talento. Yo siempre lo digo, que a mí el gran gap que creo que hay entre el sector privado y el sector público es el tema de la formación, ¿no? Formación específica y formación que recoloque a los profesionales que se empiezan a deslocalizar en el mercado laboral, porque va a ocurrir y va a ocurrir en todo. Estábamos hablando de la web 3.0. No vas a necesitar tanta gente llevando una web, vas a necesitar otro tipo de perfil. ¿Cómo haces el reskilling de toda esta gente para que empiece a tener otro tipo de, vamos a decir, de labores o de trabajos, ¿no? Yo creo que ese es el gran paradigma. Entonces, yo creo que hay que fomentar mucho eso. Si eso lo fomentamos, la economía tirará, ¿no? Existen grandes gaps entre lo que necesitan las empresas y lo que la formación profesional, las universidades están siendo capaces de entregarnos. Claro, es en un país que está lamentablemente liderando los niveles de paro en la Unión Europea. Escuchar a los empresarios que les falta talento es desolador. Completamente, pero bueno, yo creo mucho en los incentivos y el incentivo que existe a día de hoy en la juventud para trabajar cada vez es más bajo. Entonces, o tienes mucho hambre o hay poco incentivo. ¿Y no será un problema de salarios? También puede ser, pero el salario, esto es bastante básico, el salario sube si tu nivel ejecutivo sube. Para que suba tu nivel ejecutivo tienes que o bien tener una carrera que exponencialmente en una compañía sea muy buena, o hacer saltos que en vez de que sean así, sean en escalones. Y para hacer saltos en escalones tienes que cambiar tu mix ejecutivo, y para eso es un tema de formación y es un tema de oportunidad en el mercado laboral. Y la parte de formación es un tema que público-privadamente se podría colaborar mucho más. En otros países a lo mejor se ofrecen más facilidades para todo esto. Sí, completamente. Pero luego también nosotros tenemos otras cosas muy buenas, ¿no? Es verdad que el perfil del español es mucho más voluble que otros perfiles en la Unión Europea. El latino es más voluble y tiene más capacidad de adaptación, pero necesitamos flexibilizarlo y, por supuesto, flexibilizar el mercado laboral. Imagino que una de las cosas más bonitas de hacer productos que duran tanto es saber que, sea como sea el futuro, esas joyas van a seguir estando allí. Bueno, es una de las cosas de la que más orgullosos nos sentimos, ¿no? Cuando viene pues, una madre con su hija y quieren, con un anillo de pedida de Suárez de los años 50, y quieren volverlo a rehacer, ¿no? Para que su hija tenga ese Suárez, pero reconvertido en un Suárez contemporáneo. Yo creo que es el gran valor que tiene la joyería, ¿no? Pues, la generación actual la custodia hasta la siguiente. Eso en píxeles y en realidad virtual no sé cómo se hará en el futuro. Bueno, ya se está haciendo con el arte, no sé hasta dónde llegará eso, pero realmente a día de hoy a mi generación le cuesta creer que habrá joyas con un alto valor de activo en el metaverso, pero
ya te digo, probablemente me esté quedando atrás. Ojalá lo veamos. Muchísimas gracias, Juan, por A este vosotros. rato.